Y este es nuestro estudio de hoy. Vamos a entrar directamente al estudio. Se llama La prueba terminó. ¡Ay! ¿Quién quiere tomar este estudio? Bueno, van a ver por qué platicamos hoy de esto. La realidad es que las pruebas son una parte inherente de la vida cristiana. Yo te diría, las dificultades son una parte inherente de la vida. Es decir, cualquier persona en esta vida tiene dificultades. Eso es normal. En el caso de los creyentes, Dios permite ciertas dificultades específicas como pruebas en nuestra vida. ¿Por qué les llamamos pruebas? Si hay tantas dificultades en la vida, ¿por qué les llamamos pruebas? Porque Dios utiliza las pruebas para tu bien y para el mío. Básicamente para tocar áreas de tu vida que tienen que ser corregidas, cambiadas, en las que tienes la oportunidad de aprender a confiar más, ir más profundo con el Señor y muchos otros propósitos concretos que Dios tiene a través de permitir estas pruebas en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, muchas veces enfrentamos dificultades y son relativamente sencillas para ti, para mí, ¿no? Estamos acostumbrados a resolver ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay pruebas? Porque las pruebas son aquellas que para ti representan una dificultad específica, porque están tocando con un área de tu vida que tiene que ser arreglada. No sé si te ha pasado, de repente escuchas a alguien compartir, no, he estado pasando por unas pruebas tremendas, me pasó esto, y tú dices, eso no es una prueba, o sea, eso es, bueno, eso, no es una prueba para ti, pero sí es una prueba para la persona que la está pasando. Muchas veces nos volvemos un poquito insensibles, incluso juzgamos un poco a las personas que están pasando por pruebas, ¿no? Entonces cuando alguien te comparte, estoy pasando por una prueba, ay hombre, si eso es muy sencillo, para ti, pero para esa persona es su prueba, como para ti es la tuya, ¿cierto? Podemos empezar a pensar en cómo medir, poner un pruebómetro, ¿verdad? Y empezar a medir cuál prueba es más difícil que la otra. Pero esto solamente sería un engaño. Dios permite las pruebas necesarias en nuestra vida, no para que sean más fuertes o menos fuertes, sino porque estas pruebas son las necesarias para que tú y yo podamos resultar fortalecidos. Hay un propósito atrás de cada una de las pruebas que enfrentamos en la vida. Esa es la realidad. Y a veces no entendemos de inmediato el problema o lo que Dios quiere hacer a través de este problema o de esta prueba. Pero te tengo una buena noticia. ¿Alguno de ustedes está pasando por pruebas? No levanto la mano invitándolo, sino porque yo también. Todos, ¿verdad? Pasamos por pruebas en algunos momentos. Te tengo una buena noticia, las pruebas terminan algún día. En algún momento la prueba termina. ¿Cuándo termina la prueba? Cuando Dios pudo hacer el trabajo que quería en tu vida, o cuando Dios ya no pudo hacer el trabajo que quería en tu vida, y entonces simplemente te saca adelante y te coloca en otra situación en la cual, a través de otra prueba o de otra circunstancia, pueda volver a trabajar en esta área en la que tú no le permitiste poder tener victoria. ¿De acuerdo? Bueno, pero hay un efecto con las pruebas. La idea de una prueba de parte de Dios es que tú salgas de la prueba fortalecido, ¿ok?, para vivir una vida mejor. La vida cristiana ha sido diseñada por Dios como una vida progresiva, es decir, una vida en la que tú vayas cada vez más profundo, cada vez mejor, cada vez seas más útil en sus manos, cada vez puedas servir más. Es progresiva. Y las pruebas no pretenden limitarte. Hay veces que dices, no hombre, con esta prueba yo ya... No, al contrario. Esa prueba va a permitir que tú resultes fortalecido. ¿Alguno de ustedes ha practicado o practica deporte? Bueno, en alguna época de mi vida yo fui un atleta de alto rendimiento. ¿Ok? Y quiero decirte, los atletas de alto rendimiento tienen varias cosas en común. A ver, ¿cuáles crees que son? La nutrición. No, todos se cuidan, pero cada uno lo hace de una forma distinta. El entrenamiento. Cada uno entrena de una forma distinta. Pero hay una cosa que todo el mundo tiene en común, se llaman las lesiones. Todas las personas que empiezan a practicar en forma importante un deporte, eventualmente van a lesionarse. Si alguno de ustedes quiere practicar deporte en forma competitiva, les sugiero que se busque un buen entrenador y de preferencia un buen doctor. Porque lo van a necesitar. Así es, ¿cierto? Y las lesiones son algo simplemente que afecta a tu salud de alguna manera. Ya sabes, un tobillo inflamado, una rodilla inflamada, a veces una lesión un poco más seria, pero son lesiones, ¿no?,
porque llevaste al cuerpo a un extremo, a un momento en el que simplemente ya no pudo más. ¿De acuerdo? ¿Sabes qué sucede con las lesiones? Toda la gente que ha pasado por estos problemas sabe que lo primero es, ya sabes, le dan un antiinflamatorio, no sé qué, tienen que atacar la lesión, atacar el problema que tienes. Y una vez que termina el problema, tienen que empezar a rehabilitarte, es decir, tienen que hacer que otra vez el pie vuelva a hacer su función, o el brazo vuelva a hacer lo que hacía antes de la lesión. Eso se llama rehabilitación, ¿verdad? Y sabes que todos los que hemos pasado por estos procesos hemos escuchado varias veces que la persona que nos da la rehabilitación nos dice, ya con esto terminamos, ya estás funcional. Así te dice, ya funcionas, ¿no? Y quiero decirte que muchas veces, normalmente, si tú seguiste bien tu rehabilitación y todo, tu mano, tu brazo, tu pie, tu pierna, lo que te lastimaste, normalmente es más fuerte incluso que antes de la lesión. Normalmente, ¿cierto? Pero tu mente se lo tiene que creer. Todos los que hemos pasado por ahí sabemos que existe una cosa que se llama el síndrome de la lesión. Ok, mi pierna está tan fuerte como siempre, o más fuerte que nunca, pero ahora me da miedo hacer ciertas cosas porque así me lastimé. Y me da miedo hacerlo. ¿Verdad que sí? Y entonces cuando quieres hacer lo que hacías dices, uy, no, ¿no? O cuando sientes otra vez la pierna un poco inestable, te asustas. No está pasando nada, pero tu mente registró el dolor y ya no quiere volver a pasar por ahí. Y tú tienes poco a poco que convencerla de que esto no va a volver a suceder y que otra vez está capaz. Esto es todo un proceso. Y espiritualmente hablando a veces nos pasa lo mismo. A veces la prueba fue difícil, a veces la prueba fue dolorosa, y aunque sales con victoria, te da miedo volver a entrar a la siguiente, ¿verdad? Y aunque saliste con victoria, dices, no, mejor, ¿qué tal si mejor ya no? Hace tiempo, un profeta que además profetizó en una época muy complicada de Israel, se acercó con Dios y le dijo, Dios, cada vez que profetizo, parece que las cosas se ponen peor, ¿no? Se cumplían las profecías. Y entonces simplemente dijo, la verdad es que ya me da miedo hacerlo, casi preferiría no hacerlo. Él tenía el miedo de la lesión, ¿verdad? Si ya no quiero volver a pasar por lo mismo. Sin embargo, decía este profeta, hay un fuego dentro de mí que no me permite dejar de hacerlo. Tengo que seguir predicando, tengo que seguir hablándole a la gente, tengo que seguir haciendo lo que tú me has pedido que haga. No puedo evitarlo. Este fuego literalmente se ha metido en mis huesos y ya no puedo evitarlo. Quiero decirte que muchas veces tú y yo tenemos temor o tenemos cierto miedo de volver a ir más profundo en nuestra vida espiritual en las áreas en las que fuimos probados. ¿Verdad que sí? De repente dices, pasé por esta prueba, gracias a Dios salí con victoria, me siento más fuerte, pero mejor le doy un poco la vuelta a este tema las siguientes veces porque no quiero volver a pasar por ahí, porque me da miedo volver a pasar por ahí. Hoy quiero decirte que Dios puede cambiar esto en tu mente y puede hacer que con toda valentía tú vuelvas a llegar a los lugares donde Dios te llevó y más profundo todavía en tu vida espiritual, en tu servicio y en tu relación personal con Dios. Más profundo todavía. Algunos atletas saben que después de haberse lesionado y de haber pasado por la rehabilitación y después de haber vencido este temor, pudieron hacer cosas que simplemente nunca habían hecho. Esto es exactamente lo que Dios quiere que pase contigo. Después de la prueba, después de que saliste con victoria, después de que aprobaste la prueba, después de que resultaste fortalecido, resultaste con más flexibilidad, resultaste más apto para las cosas, Dios además ahora te convence de que puede llevarte y quiere llevarte mucho más lejos, mucho más profundo, y tiene que enseñarte a que pierdas el miedo. El libro de Deuteronomio tiene una gran enseñanza en este sentido. Vamos a ir leyendo un poco en Deuteronomio 8, vamos a ir leyendo un poco lo que Dios le fue diciendo al pueblo de Israel. Para ponernos en un marco de referencia correcto, el pueblo de Israel acababa de pasar 40 años en el desierto. La Biblia nos dice que durante estos 40 años Dios cuidó de una forma sobrenatural, providencial, del pueblo de Israel. Si tú recuerdas, ellos salieron de Egipto
llegaron hasta la tierra prometida, se negaron a entrar a la tierra prometida y entonces Dios los tuvo 40 años dando vueltas en el desierto hasta que toda la generación que se negó a entrar partiera de este mundo. Y la siguiente generación que estaba dispuesta a creerle entrara y tomara posesión de la tierra prometida. ¿Ok? Bueno, lo que ustedes van a leer es lo que Dios está haciendo minutos antes, por decirlo de alguna manera, o días antes o meses antes, de que entren a la tierra prometida. Los está preparando. Les va a decir, la prueba terminó. Los 40 años llegaron a su fin y es tiempo de entrar. ¡Wow! ¿Cómo quisiéramos tú y yo escuchar eso muchas veces, no? La prueba terminó. La prueba se está terminando. Hay veces que tú y yo, así como juzgamos a un hermano y decimos, ay, esa prueba, por Dios, si no era para tanto, ¿verdad? De la misma forma hacemos lo mismo con el pueblo de Israel. O sea, 40 años en el desierto. ¿Qué son 40 años? Es toda una vida, ¿no? ¿Quién de ustedes tiene menos de 40 años? Pues toda una vida, ¿verdad? Primero los tienen que cumplir antes de pasarlos en el desierto, ¿verdad? Bueno, 40 años en el desierto. Para muchas de las personas que estaban escuchando estas enseñanzas de Deuteronomio, no había otra vida sino el desierto. Habían nacido en el desierto. Habían nacido o tenían prácticamente conciencia solamente del desierto, ni recordaban Egipto, ni se acordaban de haber salido de Egipto. ¿Cierto? Y quiero decirte que cuando tú y yo pensamos en esto, siempre pensamos, bueno, Dios los protegió en forma sobrenatural. Tienes toda la razón. La Biblia dice que había una nube que los cubría en el día, por el sol del desierto. También dice que había una columna de fuego que iluminaba y aparte los guiaba en la noche, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios traía maná, entonces ellos tenían resuelta la comida. Dice la Escritura que Dios cuidó en muchos sentidos de ellos. Pero sí quiero decirte una cosa, cuando se levantaban en las mañanas, lo que veían era el desierto. Es que a veces se nos olvida todo eso y pensamos, pues tenían la vida resuelta. Sí, en el desierto. ¿Ok? Era una prueba, no era una situación fácil, no era una cosa normal. Dios trajo agua, pero quiero decirte, cuando trajo agua es porque tuvieron sed primero y se quedaron sin agua. Dios trajo el maná cuando se quedaron sin comida, o no pudieron comer, o no tenían lo que necesitaban. Así es que tuvieron que enfrentarse con sus necesidades, tuvieron que enfrentarse con los problemas, y entonces recibieron la bendición y la provisión de parte de Dios para salir adelante de sus pruebas. Igual que tú y yo, igual. Lo único es que tú y yo podemos analizar 40 años en una mañana, y no podemos analizar 40 años de tu vida en una mañana. Pero en realidad, en el fondo, es de la misma forma. Y ellos se levantaban y veían el desierto. Y muchas veces tú y yo, en medio de una prueba, aún gozando de la provisión y la bendición de Dios, aún viviendo agradecidos con Dios, en la mañana cuando nos levantamos lo que vemos es el desierto. Y quisiéramos ver un oasis maravilloso o una playa paradisíaca, ¿verdad? Pero lo que vemos es el desierto. Y el desierto, sé que algunas personas dicen que les encanta, pero deben ser 2 o 3. Pero en términos generales el desierto es el desierto, por eso no viven ahí, ni siquiera los 2 o 3 que dicen que les encanta. El desierto es el desierto, ¿cierto? Oye, tú y yo le damos gracias a Dios por las pruebas, claro que les damos gracias a Dios, pero nos encantaría no pasar por ellas. Sabemos que es necesario y estamos agradecidos con Dios porque las permite en nuestra vida, pero qué padre que aprendiéramos de otra forma, ¿verdad que sí? Y no tuviéramos que pasar por ellas. Y cuando pasamos por ellas, estamos viendo la provisión de Dios, pero sin duda volteamos a ver el desierto. Yo me imagino a Daniel en aquel foso con los leones, ¿no? Y viendo cómo los leones en forma providencial no se acercaban, ¿no? Pero me imagino que Daniel, descansando en el Señor y todo, cada vez que volteaba y escuchaba un rugido, decía, ay, mamacita, qué grandes están estos leones, ¿me entiendes? Y eso es algo que está mal, no, esa es nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Es lo mismo que cuando te dices, ay, que no me vuelva a lastimar el tobillo, ay, que no me... Es nuestra naturaleza humana, simplemente entendida por Dios, y es por eso que Dios, en este caso, va a tratar con el pueblo de Israel para confortarlo, enseñarle cómo salir adelante y cómo vivir en victoria. Y por eso es que quiero que aprendas que cuando la prueba termina, tienes que aprender a vivir en victoria. Muchas veces cuando un creyente sale de una prueba dice, híjole, gracias a Dios, esto estuvo increíble, está padrísimo, mira, tienes que volver a confiar, ay, qué miedo, no vaya a ser que salga mal otra vez. Y a veces esos temores que llegamos a tener solamente son como consecuencia de el dolor que algún momento experimentaste en la prueba o las situaciones difíciles que enfrentaste. Bueno, déjame explicarte un poquito.
habían llegado ya muy cerca de la tierra prometida y Dios les confirmó, la prueba se terminó. Ya no hay más vueltas que dar. Este es el momento de entrar ya a la tierra prometida. La prueba para el pueblo de Israel había terminado. Ahora, esto no significa que hubieran terminado las pruebas. Había terminado la prueba. Adelante venían otras. Ahora tenían que entrar a la tierra prometida. Y entrar a la tierra prometida significaba tomar posesión de ella a pesar de que estaba habitada por otras naciones, a las que eventualmente tendrían que derrotar o tendrían que... ¿Me entiendes? Entonces, eso no quiere decir que las pruebas iban a terminar. Quiere decir que esta prueba tan fuerte terminaba. Y ellos entraban ahora con victoria, tomar posesión de lo que Dios les había dado. Habría otras pruebas inherentes ahí. Tendrían que volver a confiar y al ver a los enemigos y tuvieron que dar vueltas alrededor de Jericó y tantas cosas que tú y yo sabemos. Pero en realidad, este era un momento muy importante que marcaba el fin de una prueba muy grande para la historia de Israel y el inicio de su vida en la tierra prometida. Todos los días tú y yo pasamos por pruebas. Ahorita que les dije que levante la mano, que tenga, pues todo el mundo levantó la mano, ¿no? Si tú no la levantaste, no te sientas ofendido. Si no estás pasando por pruebas, pasarás mañana o esta tarde o pasado mañana. O sea, todos pasamos por pruebas, es inevitable. Pero hay pruebas que marcan tu vida. Hay pruebas que son mucho más grandes, mucho más importantes, mucho más largas y marcan tu vida por completo. Y otras pruebas que a lo mejor duran menos y son más fácilmente, se resuelven más fácilmente o más rápidamente. Pero algunas pruebas marcan dramáticamente tu vida. Esta prueba del desierto, esta situación del desierto, marcó dramáticamente la historia de Israel. Hoy en día, cuando los judíos, después de muchos años de haber sucedido eso, miles de años de haber sucedido eso, todavía siguen celebrando su entrada a la tierra prometida. Así es que esto es una prueba que marcó dramáticamente la historia de Israel. De la misma forma va a haber pruebas dramáticas que marquen tu historia, tu vida. Y hoy quiero que escuches las palabras de Dios para el pueblo de Israel. Empieza diciéndoles, bueno, ya vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Y comienza diciéndoles, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Dios prometió con juramento a vuestros padres. Dios le está diciendo, ustedes son la generación que creyó. Ustedes son la generación que aceptó que yo podía darles la victoria y como consecuencia ustedes van a entrar. Pero cuando entren, cuando yo les dé la victoria, cuando salgan de esta prueba, cuando entren a la tierra prometida, nunca dejen de hacer estas cosas. Porque si no, no va a ser la tierra prometida, sino va a ser un desastre para ustedes. Tú no sabes cuántas veces yo he escuchado personas que, por ejemplo, quieren salir al campo misionero, quieren ser pastores, quieren ser predicadores, ¿me entiendes? Y por no haber aprendido lo necesario, por no estar listos, por no hacerlo en su tiempo, aquel ministerio extraordinario se convierte en una maldición en sus vidas. Dios no quería que el pueblo de Israel entrara para fracasar, quería que entrara para ser exitoso, para tener victoria. Y es por eso que les dice, esta es la clave de la victoria otra vez, cuiden de poner por obra cada uno de los mandamientos que yo les he dado, para que vivan, sean multiplicados, entren y poseen la tierra. Porque esta es la tierra que Dios les prometió con juramento a sus padres. Y continúa diciendo, fíjate bien, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y dice después, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjate bien, es muy importante que entendamos este versículo. Empieza diciendo, el resto de tu vida, toda tu vida, te vas a acordar de estos 40 años en el desierto. Esta fue la prueba que marcó tu vida. De esa misma forma te quiero decir, el resto de tu vida, te acordarás de esta prueba, que fue definitiva, de esta prueba que marcó un antes y un después en tu vida, de esta prueba que transformó aquellas cosas que ni sabías que había en tu vida, pero que después encontraste que era tan importante, tan necesaria. Sé que no es fácil y a lo mejor estás pasando por una prueba muy difícil. Tal vez estás pasando por la prueba del desierto, pero quiero decirte que si estás en ese lugar,
Uno, hay una promesa de que la prueba termina pronto. Dos, hay un recordatorio de Dios de que cuando salgas de la prueba tienes que aprender a vivir conforme a todo lo que has aprendido en tu vida espiritual e incluso durante la prueba. Y tres, tremendamente importante, y tienes que aprender a recordar todo lo que Dios hizo en tu vida en medio de esta prueba. ¿Sabes? A veces queremos olvidarnos de la prueba. No te olvides de ella. Más bien, recuerda lo que Dios te enseñó en ella. Ahora fíjate lo que dice, y esto es muy interesante. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios para afligirte, para probarte. Y cuando lees esto dices, a ver, espérame, ¿Dios me quiere afligir? ¿Dios me quiere probar? La Biblia dice que la única forma de purificar nuestras vidas es que entren en el horno de la aflicción, así dice. Y esto significa que a veces tú y yo vamos a entrar a un horno que la puerta tiene un nombre, aflicción. Entonces entramos a ese horno de la aflicción. Y en ese horno, al subir la temperatura, todas aquellas cosas que nos estaban estorbando van a empezar a desprenderse de nuestra vida. Pero sí existe una aflicción. Y quien te diga que pasó por las pruebas sin aflicción, quiere decir que o no pasó por las pruebas o te está cotorreando. No hay otra, ¿verdad? Porque la Biblia sí dice que vamos a ser probados en un horno de aflicción. Y sí dice claramente también que Dios trajo al pueblo de Israel estos 40 años por el desierto para afligirle, para probarle. Ahora, la idea de afligirte y de probarte no es dañarte, no es lastimarte, no es perjudicarte, no es que la pases mal, es purificarte, es limpiarte y es llevarte a una mayor estatura espiritual, es llevarte a una mayor profundidad en tu vida espiritual. Así es que le dice, efectivamente, tuve que traerte por el desierto para afligirte, también para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sabes que esta es una parte muy importante? Dices, oye, entonces Dios no sabe lo que hay en mi corazón. No, tú no sabes lo que hay en tu corazón. Tan Dios lo sabe que permitió la prueba que necesitas. Entonces, Él sí lo sabe. El que no lo sabes eres tú. Y muchas veces en las pruebas te encuentras con que estás enfrentando cosas que tú pensaste que ya estaban rebasadas. ¿No? Hay muchas veces que dices, oye, no, yo ya, olvídate. Ya tengo un doctorado en la fe, o sea, una maestría en la prudencia, o sea, yo ya estoy del otro. Y de repente viene la prueba y dices, ay, creo que no. Creo que ni tanta fe, ni tanta madurez, ni tanto sabiduría, ni tanto esto, ni tanto... Al contrario, veo toda la necesidad profunda que tengo en todas estas áreas de mi vida. ¿Verdad? Dios simplemente prueba nuestros corazones. Pero prueba nuestros corazones para que tú y yo nos demos cuenta de lo que nos falta, de lo que no está bien, de lo que no hay. Y de esta manera Él pueda corregir, tratar, limpiar y hacernos crecer en las áreas en las que tú y yo pensábamos que estábamos muy bien, pero en realidad no lo estábamos. ¿Por qué Dios tiene que permitir que entres en ese horno y que suba la temperatura? Porque si no, tú pensarías que estás bien en áreas en las que no estás. Pero al subir la temperatura te das cuenta que no, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de lo lindos que somos todos? Sin presiones, sin problemas, sin pruebas, todos somos a todo dar. Organiza una reunión en tu casa, ponle a las personas un ambiente placentero, maravilloso, todos están encantados. A veces hasta reaccionamos mal en esos ambientes, pero normalmente no, ¿verdad? Pareciera que todo está perfecto. Pero ¿sabes lo que sucede? Cuando la temperatura empieza a subir, cuando los problemas empiezan a subir, por cierto, no me refería a esta temperatura, pero también cuando la temperatura empieza a subir, cuando empieza a hacer calor, ¿verdad? Entonces es cuando las personas empiezan a reaccionar realmente como son. ¿Quieres conocer a alguien como es? Conócelo en las pruebas. En las bendiciones todos somos maravillosos, en las pruebas no. Por cierto, quiero aprovechar para darles un consejo. Jóvenes, mujeres y hombres jóvenes que están pensando en casarse. ¿Sabes qué es muy importante? Que tu novio o tu novia sean guapísimos, que sean maravillosos. Qué bueno, todo eso está muy bien, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que es muy importante? Que tú te fijes si ellos han pasado por pruebas y cómo pasan por las pruebas.
Porque algún día van a pasar contigo, junto contigo. Y van a reaccionar de la misma manera que tú los veas reaccionar hoy ante las pruebas. Número 1. Y número 2, porque en las pruebas verdaderamente vas a ver cómo son. Y el que era lindísimo se convierte en un monstruo en la prueba, ¿verdad? Y el que era súper educado ya no lo es tanto en la prueba. Y entonces ahí vemos cómo somos realmente. Muchas veces durante la prueba Dios saca el espejo. ¿Te acuerdas lo que dijiste de ti, que eras una monada? Pues mírate. No eres una monada. Pareces más un gorila en este momento porque estás bastante molesto, ¿verdad? Entonces, no, la verdad es que estás enseñando cómo eres. Escucho muchas personas que dicen, no, es que pasó por una prueba y de verdad como que cambió del todo. No cambió del todo. Mostró quién era. Por ese motivo, ¿no? Es que Dios permite las pruebas. Por ese motivo sube la temperatura. Por ese motivo entras al horno de aflicción. Por ese motivo es que Dios tiene que permitir todo esto simplemente para que tú puedas conocer tu corazón. Y para que conociendo tu corazón puedas llegar delante de Dios, pidiéndole que transforme ese corazón y que lo haga más profundo, que lo haga más sabio, que lo haga más misericordioso, que lo haga más amoroso. Tantas cosas que en realidad debe hacer. Y continúa diciendo, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Te acuerdas de esta frase? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Quién dijo esta frase? Jesús cuando lo tentaron, ¿cierto? Bueno, fíjate qué interesante lo que dice. Te afligió y te hizo tener hambre. El maná no llegó sino hasta después de que lo necesitaron. La roca no sacó agua sino hasta después de que tuvieron sed. ¿Sabes? Dios a veces permite estas situaciones para que tú veas tu necesidad y clames a Él para que Él resuelva tu necesidad. Cuando todos tenemos la vida resuelta, cuando todo está impecable, cuando no hay problema ninguno, bueno, no necesitamos ni siquiera de la fe, solo necesitamos mantenernos vivos, ¿verdad? Pero cuando la temperatura sube, cuando falta la comida, cuando falta el agua, cuando falta el dinero, cuando faltan los... En ese momento es que empezamos a afligirnos y es en ese momento en el que tú puedes ver los milagros de parte de Dios. Hace algún tiempo, hoy que estamos hablando mucho del deporte, leí la vida de un joven que me impresionó mucho. Este joven había sido exitosísimo en el deporte desde muy jovencito, desde muy niño. Entonces, ya sabes, siempre había ido escalón por escalón, triunfo tras triunfo. Todo había sido maravilloso. Finalmente este joven llegó al deporte profesional, ya sabes, con un contrato multimillonario, todo se veía maravilloso. Y el primer año todo salió mal. Y el segundo año, nervioso porque todo salía mal, comete un error que le destruye el hombro. Y prácticamente lo sentencia a no poder continuar nunca más con su profesión. Este joven que era creyente empezó a buscar al Señor con todo su corazón y empezó a entrenar y a rehabilitarse. Todo el mundo le dijo esto no es posible, es más el equipo que lo había contratado terminó el contrato anticipadamente con algunas argucias legales, ya sabes, y parecía que todo se terminaba. Solo quiero decirte que hoy este joven ya no es un joven y está terminando su carrera profesional, pasando a la historia como el atleta más destacado de su deporte en toda la historia. Cuando le preguntaron cómo llamar su biografía, él dijo, el mejor nombre, regresando más fuerte. Dijo, la verdad, yo no era nadie antes de la lesión. Solo era presumido, solo era arrogante, solo pensaba que era superior a los demás. Y hoy soy otra persona. Si yo hubiera tenido éxito como era, esto hubiera acabado con mi vida. Y de la misma forma que él le da gracias a Dios a través de esta biografía, muchas veces tú y yo, cuando volteamos atrás, lo único que podemos es darle gracias a Dios. Porque aquellas pruebas, aquellas situaciones de extrema dificultad en las que Dios permitió que estuviéramos afligidos, mostraron nuestro corazón, permitiendo que Dios lo transformara para llevarnos a la estatura de un varón perfecto, similar a Cristo. Esto es lo que Dios quiere, al final.
Y le recuerda entonces al pueblo de Israel y le dice, acuérdate que tuviste hambre alguna vez y yo traje tu comida. Acuérdate que tuviste sed algún día y yo resolví tu problema. ¿No? Fíjate lo que dice. Y si aprendiste algo, esto fue lo más importante, que no solo de pan vivirá el hombre. Y que todas las pruebas que Dios permite y en las cuales tú tienes escasez, necesidad, situaciones difíciles, personas que están en tu contra o cualquier otra cosa, en el fondo, solo tienen una base espiritual que es la verdaderamente importante. Lo demás, créeme, es lo de menos. Cuando el diablo trató de tentar a Jesús, Jesús le respondió de esta manera: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de su Dios. ¡Wow! O sea que tú y yo no dependemos ni del alimento, ni de la bebida, ni del dinero, ni de las personas, ni de la aceptación, ni de nada ni de nadie. De lo único que tú y yo dependemos es de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. ¡Ay! Y les recuerda, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Por qué se hinchan los pies? Por caminar demasiado, ¿verdad? Dios le dice, nunca te hice caminar un paso de más. Fíjate bien. Ni uno de más. Nunca te llevé más allá de lo que podías. Nunca permití que tu vestido se envejeciera sobre ti, aunque a ti te pareció que estabas enfrentando el fin del mundo, ¿cierto? Porque muchas veces en las pruebas tú y yo pensamos que estamos enfrentando el fin del mundo. Hubo un hombre llamado Elías que era un tremendo profeta, un extraordinario hombre de Dios, y en medio de las pruebas oró pidiéndole a Dios que le quitara la vida, porque le parecía literalmente que estaba enfrentando el fin del mundo. De la misma forma que Israel y de la misma forma que tú y yo en medio de las pruebas. Y Dios les dijo, nunca se te hincharon los pies. Nunca diste un paso de más. Nunca se te envejeció la ropa. Aunque estuviste 40 años y no trabajaste, entiéndeme, tenían sus quehaceres, ¿verdad? Pero nunca trabajaste, nunca ganaste dinero, pero nunca se te envejeció la ropa. Y jamás diste un paso de más. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. O sea, le dice, fíjate bien, la foto cambió. Ya no es el desierto. De un día a otro vas a entrar a la tierra, que es una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en las vegas y en los montes. ¿Sabes por qué Dios empieza hablándoles de esto? Porque es lo que no hay en el desierto. Si hay algo que no hay en el desierto es agua. Simplemente ellos tenían el agua que Dios les proveía simplemente para poder sobrevivir, para poder tener su vida. Para ellos encontrar un charco, como alguna vez encontraron, ¿verdad? Un charco grande, ¿verdad? Era una locura. Le dice, tu vida va a cambiar dramáticamente a partir de un día al otro. Y vas a dejar el desierto, vas a pasar el río, y a partir de ahí, ¿sabes qué va a suceder? Lo único que vas a ver es tierra de arroyos, aguas por todos lados, todo lo que te faltó en el desierto. Todo lo que extrañaste o que ni siquiera conociste. Todos estos jóvenes que habían nacido en el desierto, pues para ellos la vida era sin agua, ¿no? La vida era pues, el calor, ¿no? Era el desierto, la tierra. Sin embargo, les dice, ahora van a ver una tierra tan diferente. Pero tenían que estar preparados para entrar a esa tierra. Si no, no lo hubieran valorado. Continúa diciéndoles, y tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Aprendiste a vivir con el maná, lo que yo te di, una alimentación completa. A partir de mañana vas a conocer la abundancia. A partir de mañana te voy a bendecir y vas a ver lo que ni siquiera sabías que existía. Te voy a dar trigo, cebada, te voy a dar vides, higueras, granados, olivos, aceite, miel. Lo que ya ni siquiera anhelabas, lo que ni siquiera sabías que existía, te lo voy a dar. ¿Sabes qué me parece extraordinario? Cuando Dios le dijo a Job, ora por tus amigos, porque tu prueba terminó, dice la Biblia, Dios quitó la aflicción de Job y le dio el doble. Directamente. O sea,
No le dio un poquito más, le dio el doble. Y lo que Dios básicamente nos enseña es, no quiero mejorarte un poquito la vida, quiero pasarte a una situación completamente distinta en tu vida. Quiero fortalecerte, quiero bendecirte, quiero prosperarte abundante y dramáticamente. Por eso te afligí en el desierto. Porque si no, nunca hubieras estado listo para poder ver, disfrutar, pero sobre todo agradecer lo que yo te estoy dando. Por cierto, esta tierra no era de ellos, es importante recordarlo. Esta es una tierra que Dios le prometió a Abraham, pero no era de ellos, ¿ok? Era un regalo. Lo que Dios te va a dar es un regalo. No lo olvides, no es lo que te mereces, no es lo que tu habilidad en los negocios, o tu habilidad en tu trabajo, o tu capacidad, o lo que sea, te está dando, sino simplemente es un regalo de parte de Dios, que lo único que quiere es que tú puedas disfrutar de estas cosas, honrando y glorificando su nombre, dándole gracias, para que Dios te pueda llevar aún más profundo. Por supuesto, ellos iban a ver toda esta tierra, imagínate cuando dieron el primer paso en la tierra prometida, ¿no? ¡Wow! Cambió la fotografía, ¿no? ¿Qué es esto? Claro, inmediatamente después empezaron los problemas también otra vez, o sea, no creas. Y estaban otras las naciones que estaban ahí, tenían que enfrentarlas, pero en una situación completamente diferente. Solo quiero que pierdas el miedo al dolor. Que pierdas el miedo. Si Dios te está sacando de la prueba, te está sacando fortalecido. Y tienes que creer eso. Si Dios te está sacando de la prueba, te está sacando más ágil, más flexible, más fuerte, más capaz de servirle. Y tienes que creer en eso. No te está sacando de la prueba para que vivas una vida mediocre, o para que sigas viviendo igual, o incluso como estabas antes. Te está sacando de la prueba para que vivas una vida extraordinaria. Fíjate lo que dice. Te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en las vegas y en los montes. Cuando tú y yo volteamos a ver la geografía de Israel y sus vecinos, ¿sabes el único lugar donde brotan las aguas y todo? En Israel. O sea, si tú vas a Jordania, hay tierra, piedras, todo. O sea, no hay esta situación. Si tú vas a Siria, no encuentras esto. Si tú vas... No. Este era el lugar cuya tierra Dios habría preparado para que ellos pudieran disfrutar de todas estas cosas. Quiero decirte que en medio de nuestros problemas, de nuestras dificultades, Dios siempre nos tiene en el mejor lugar. Pensaba un poco, ¿recuerdan a este hombre José? ¿Se acuerdan de él? José y su familia. Dice la Escritura que cuando la familia llega, bueno, ya conocen toda esta historia, cuando la familia llega, se identifica con sus hermanos, viene su padre, etc. Dice la Biblia que Dios llevó a la familia de José a vivir en un lugar llamado Gosén. ¿Sabes qué lugar era este? El mejor de la tierra. El mejor de todo Egipto. Pero un lugar donde no querían vivir los egipcios. ¿Sabes por qué? Porque había ganadería. Para los egipcios esto era contrario a su religión. Y Dios los puso en lo mejor de Gosén. En el mejor lugar. De esa misma forma, Dios tomó al pueblo de Israel y lo llevó, ¿sabes a dónde? Al único lugar en medio de toda esa zona donde la tierra es así. Hace poco escuchaba a alguien hablando de lo talentosos que son los judíos, y es cierto. Pero lo que me llamaba la atención es que decían, fíjate todo lo que han hecho. Su tierra es todo un vergel, ¿no? Sin embargo, los vecinos, mira, muertos de hambre, es que son árabes. Mira, la realidad es que no dudo en el talento de ciertas personas, pero hay una cosa que se les olvidó, es esto. No es su talento. Es que Dios dijo, la tierra que yo te doy es diferente que las demás. La tierra que yo te doy es un milagro. La tierra que yo te doy está llena de arroyos, de lo que no hay alrededor. Esa es la tierra en la que Dios quiere que tú y yo vivamos. No en una tierra de sequedad, no en un desierto, sino en un lugar donde haya abundancia. Dios quiere que vivas una vida en abundancia. Hay veces, sobre todo cuando las personas pasan por problemas económicos o algo, que dicen, hijo, abundancia. Esa palabra me encanta de oírla, pero no la veo cerca.
no te preocupes, Dios va a traer abundancia en todos los sentidos a tu vida. A Israel no solamente le dio paz, no solamente le dio una tierra, sino le dio abundancia. Pero tuvo que prepararlos. No. Está muy rebelde hoy mi control, pero... Fíjate lo que continúa diciendo. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. ¡Qué promesa! Israel, ya nunca te voy a racionar el maná. Ahora te va a sobrar. Nunca te faltó. Nunca se envejecieron tus vestidos. Nunca se hincharon tus pies. Pero a partir de hoy vas a tener abundancia. Sí, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Le dice, no solamente ya no vas a ver la arena del desierto, sino que cada piedra que toques va a ser útil y se va a convertir en dinero. ¿No? En metales que puedes utilizar para tus cosas. Es una tierra literalmente con toda la provisión de parte de Dios. Y comerás y te saciarás, y mira lo que dice, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Sabes? La idea de una prueba es que cuando termine, tú puedas ir mucho más lejos, mucho más profundo, pero además que vivas mucho más agradecido. Esa es la realidad. Probablemente la gratitud es una de las cosas más difíciles de obtener del ser humano. Y seguramente es una de las cosas que más se desarrollan después de una prueba. Porque empiezas a dar gracias por las cosas que antes diste por sentadas, que antes diste por default, ¿verdad? Y ahora sabes que son una bendición directamente de parte de Dios. Y dice, y cuando veas la tierra, y cuando estés viviendo conforme a lo que te he enseñado, y cuando recuerdes de dónde te saqué, y cuando recuerdes los tiempos de prueba, entonces, ¿sabes qué va a suceder? Comerás, te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Hay otro pasaje en la Escritura que dice, habla de nuestros problemas, nuestras dificultades, y dicen simplemente que quedarán totalmente en el olvido. Qué increíble pensar que tú y yo podamos no solamente salir de la prueba, sino llegar a una situación completamente distinta en nuestra vida espiritual, donde hay tal abundancia de parte de Dios. Esto no significa sin problemas. Habrá otras pruebas. Pero la prueba que definió y marcó tu vida termina y no debes tener miedo de lo que viene a continuación. Ellos pudieron haberse asustado y decir, híjole Dios, si en el desierto estaba, ahora imagínate Jericó con sus murallas. No. Dios le dijo, sin miedos, sin preocupaciones. La tierra es extraordinaria y la tienes que aprender a ver como yo la vi y como yo la he formado para ti. No como los 10 incrédulos espías que mandaste hace 40 años, sino como es en realidad. Así es que ya no te dé miedo más, porque Dios te saca de la prueba para bendecirte abundantemente. Fíjate que cuando justamente al entrar, estamos viendo un mensaje que Dios le manda al pueblo de Israel, a Josué, el nuevo líder de Israel, lo toma parte y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, lo que viene demanda valor, ¿ok? Pero te estoy bendiciendo. ¿Ok? Entonces nunca tengas miedo por lo que viene en el futuro. De alguna manera yo aprendí esta enseñanza de una persona que a los 70 años decía, lo mejor todavía está por delante. Así es que si la prueba está terminando, sin miedo, sin el dolor sin el miedo al dolor del que hablábamos, sino más bien con toda la confianza, ahora sí, sabiendo lo que Dios ha hecho, dale gracias a Dios, disfruta del lugar donde Dios te ha puesto ahora, o donde Dios te va a poner ahora, y aprende siempre a vivir agradecido con Él. Porque las pruebas terminan, ¿eh? O sea, tarde o temprano iban a llegar al límite. ¿Sabes qué me llama la atención?
Dios estaba llevando la contabilidad. A ver quién queda vivo de aquella generación. Quedan 2. Hay que esperar unos meses más. Oh, ya se ven. Ya están cerca de irse. ¿No? El resto de Israel no creas que estaba pensando, híjole, este es el que nos queda, dale un empujoncillo. No, realmente no. Ellos ni siquiera tenían esto en mente, ¿verdad? Pero Dios sí llevaba la contabilidad. Esto es como cuando tú estás en la prueba. Tú no sabes qué tan cerca o tan lejos estás de la salida, ¿no? Hasta que Dios te dice, como les dijo a ellos, ya, es el tiempo. ¿Ok? Pero a veces estás mucho más cerca de lo que te imaginas y no lo sabes. Así que cuando Dios te dice, ya va a terminar o ya terminó, este es el momento de abrazarse de Dios y decir gracias Dios por todo lo que tú hiciste y por todo lo que vas a hacer. ¿Ok? Qué bueno que sí les sirvió el estudio porque te decían que todos tenían pruebas, así es que... Ahora, importante que haga un paréntesis aquí. Hay veces que tú y yo no salimos de la prueba porque no tomamos las decisiones. ¿No? O sea, hay veces que dices, oye, pero es que... No. Toma las decisiones que Dios te está guiando a tomar y entonces vas a salir de la prueba. Pero mientras tanto no sales porque tú no se lo estás permitiendo a Dios. Así es que no tengan temor de tomar las decisiones que los van a sacar de las pruebas. A ver, una cosa es una prueba y otra cosa es una disciplina. O sea, una disciplina es la consecuencia de un pecado. La pregunta es, a ver, ¿estoy viviendo mal en un área en la que yo sabía que estaba equivocado y no quise corregirlo? Viene una disciplina. ¿Ok? Oye, simplemente entré en una situación, ¿no?, en la que estoy aprendiendo, pero que no fue provocada por mi propio pecado, es una prueba. ¿Ok? Entonces Dios utiliza las pruebas para llevarnos más profundo, etc. Utiliza una disciplina para sacarnos de un error, para sacarnos de un pecado en el que estamos viviendo, una situación que ya es reiterativa en nuestra vida. Sí, está claro. Entonces, ahora, si nosotros no lo identificamos es porque no queremos identificar, pero en realidad la línea sí es no es una línea delgada, es una línea perfectamente visible entre si estamos viviendo mal, oye, esto es un tema en el que Dios me ha avisado, me ha dicho, y yo he seguido viviendo mal. Y como consecuencia viene una disciplina. O, oye, pues esto realmente pues no tiene que ver con mi conducta, o no aunque en medio de eso aprendamos que había muchas cosas que corregir, ¿no? Que si cometimos errores o lo que sea, pero no es algo sobre lo que Dios te ha llamado la atención una y otra vez. ¿De acuerdo? Entonces es completamente diferente, ¿no? Para esta generación era una prueba, para los que se murieron era una disciplina. Lo mismo. Yo no quise creer en ti, y como consecuencia yo no quise confiar en ti, yo no quise entrar, y como consecuencia fue una disciplina el no entrar a la tierra prometida. Para esta generación fue una prueba, vivir en el desierto todo este tiempo hasta el momento de entrar, ya estando listos para entrar. ¿Sí? Super. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo clarísimo? Me encantaría tener todo tan claro como ustedes. Ok, vamos a terminar entonces con una oración. Señor, queremos darte muchas gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad de que primero tú permites las pruebas, a veces nos permites nuestra aflicción y a veces permites, Señor, nuestra necesidad con un propósito concreto de amor para trabajar en nuestras vidas. Y Padre, queremos darte gracias también por enseñarnos que las pruebas terminan, que tú tienes una gran abundancia en nuestras vidas una vez que salgamos de estas pruebas. Y Padre, cómo tenemos que salir fortalecidos, tenemos que salir siendo más flexibles, más profundos, más misericordiosos, de tal manera, Dios, que tú nos puedas llevar cada vez más y más hacia la estatura de un varón perfecto, similar a Cristo. Padre, te pedimos esto de una forma muy especial y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.